El Centro Cristiano de Amor y Fe presenta su programa Mensaje al Corazón. Palabras de amor y fe que emanan de la Santa Biblia. Gloria a Dios. Acompáñenos en la palabra de Dios, por favor, al Evangelio según San Juan. En el capítulo 6 vamos a compartir un mensaje titulado Desafiados a provocar milagros. Diga conmigo, desafiados a provocar milagros. A provocar milagros. ¿Cuántos quieren milagros de Dios? Amén, gloria a Dios. Pues usted y yo debemos provocar los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tiene sus estrategias para desafiarte a ti a provocar el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos llegaron a Juan capítulo 6? Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gloria a Dios. Ahora, para ampliar un poquito el panorama, quiero leer cómo inicia en Marcos 6:30. Se lo voy a leer. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar. ¿Cómo era el lugar? Desierto. Y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos a una barca, a un lugar desierto. Entonces, en Marcos nos aclara que el lugar era ¿cómo? Desierto, ¿cierto? Ahora, inicialmente el propósito de Dios era que sus discípulos allí descansaran. Amén. Pero el Señor tenía un plan más sublime en ese lugar. Porque dice la palabra que el Señor entonces lo lleva a ese lugar desierto. Pero allí en ese lugar desierto le siguió una gran multitud al Señor Jesucristo, porque sabían que el Señor estaba haciendo milagros, señales, prodigios y maravillas. Así de que Él los llevó a ese lugar desierto. Y aunque sabemos que ellos iban a descansar, estoy seguro que Jesús sabía que allí le iban a caer, ¿cierto? Que ahí le iba a llegar una gran multitud. Y el Señor los llevó a ese lugar desierto porque allí les iba a dar una gran lección a los discípulos. Amén. Gloria a Dios. Porque ahí les iba a dar una gran enseñanza a los discípulos. Y hay que entender que muchas veces el mismo Señor Jesucristo nos va a llevar a desiertos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? El mismo Señor Jesucristo nos lleva a lugares desiertos. Y usted sabe que es el desierto. ¿Sí? Ese no era un desierto de arena, árido y seco, pero era un lugar desierto, era un lugar desolado, era un lugar donde no había gente, era un lugar donde no había comercio, era un lugar donde no había
para comprar precisamente, vemos el caso a más adelante, no había un lugar allí donde ir a comprar pan, ni peces, ni líquido, nada para darle de comer a la gente. Era un lugar desierto, era un lugar desolado donde había carencia, y eso representa el desierto, representa escasez, representa carencia, representa situaciones extremas. Los desiertos son extremos, ¿no? El desierto tiende a ser muy caluroso en el día y tiende a ser muy frío en la noche. Son situaciones extremas. Así es de que en nuestro caminar y en nuestro seguir al Señor Jesucristo, muchas veces nos vamos a encontrar con desiertos, ¿cierto? Pero en ese desierto y en ese lugar iba a ocurrir un milagro sobrenatural. Iba a ocurrir uno de los milagros más significativos de los evangelios. Iba a ocurrir un milagro grandísimo donde se iba a alimentar alrededor de unas 20,000 o más personas. Porque cuando la Biblia nos habla de 5,000 hombres, dice sin contar mujeres y niños, ¿cierto? O sea, no estaba contando sus esposas y cada una. Cuando hablan del hombre, habla del hombre maduro, el que ya está maduro y casado. Entonces, más la esposa son otras 5,000. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces son 10,000, ¿cierto? Y si usted le pone solo un hijito, serían 15,000. Pero créame que los judíos sabían que la bendición de Abraham eran los hijos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, allá habían mucho más de 20,000 personas para ser sustentadas en ese lugar. Un milagro impresionante iba a ser Dios en ese lugar, lo tenía determinado Dios, ¿cierto? Y dice que entonces Dios los lleva a ese desierto y Dios los iba a llevar a esa situación y a confrontarlos a través de esa situación y a desafiar la fe de ellos a través de esa situación. ¿Cuántos dicen amén? Así de que si quizás tú dices, me encuentro ahora en un desierto, me encuentro en una dificultad financiera, me encuentro en una crisis, me encuentro en una situación extrema, déjame decirte, Dios te llevó al escenario perfecto para hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque los desiertos es donde Dios hace milagros. Los desiertos es donde Dios manifiesta las señales, los prodigios, lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás atravesando sea un desierto, una tormenta, una dificultad, es porque el poder de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Porque esos son los escenarios donde Dios manifiesta su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria. Amén, gloria a Dios. Así que el Señor permitió, ¿sí? Esta prueba, ¿sí? La Biblia dice, el Señor de hecho nos lo advierte en la Escritura: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que aún el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Los desiertos el Señor los permite en nuestras vidas para tratarnos, pero también para poner a prueba nuestra fe. Amén. Por eso es que el Señor, aquí la Escritura dice que llegaron allí, estaban en el desierto, pero ahora viene una necesidad. Había desierto que representa la escasez, ¿sí? Y luego a eso se le añade que hay una necesidad. La gente ya tenía hambre, ya era el momento de comer. Y entonces en ese momento de necesidad, en ese momento de escasez, el Señor le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Los desiertos, sí, al Señor no le toman por sorpresa. Tal vez a nosotros en algún momento nos lleguen así, pero al Señor no, porque Él es soberano y tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice la Escritura en Isaías, se lo voy a leer, Isaías 46, la Biblia de las Américas dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo realizaré. ¿Cuántos dicen amén? Al Señor no le toma por sorpresa, Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe y tiene todo bajo control. Cuando viene una prueba sobre tu vida, el Señor ya sabe lo que Él va a hacer.
El Señor ya conoce el resultado y el final de cada prueba que nosotros atravesamos, porque el Señor sabe y conoce desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho, y dice: mi propósito lo realizaré. Cuando pasamos por un desierto y por una prueba, el Señor cumplirá su propósito en ti, porque Él no desampara la obra de sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Además, porque Él dijo también que lo que Él comenzó en ti, en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas, Él será fiel en terminarlo, en completarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te dejará hasta que haya hecho lo que te ha dicho. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos Amén, pueden gloria a darle Dios. fuerte ese aplauso al Señor? Él no te dejará hasta que haya hecho todo lo que te ha dicho y todo lo que te ha prometido. Esos momentos el Señor los permite para probar nuestra fe. Y le hace esta pregunta a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos? Y la respuesta de Felipe, sí, fue una respuesta que mostraba su incredulidad. Porque Felipe le dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Su respuesta fue una respuesta incrédula. Tenía enfrente suyo el dador de la vida, la resurrección y la vida, el que todo lo puede, y aún delante de él le dice: no, Señor, ni 200 denarios nos alcanzan. Fue una respuesta incrédula. Y los momentos de desierto y de prueba, sí, son ahí donde el Señor precisamente prueba nuestra fe. Y hay un salmo que el Señor me ha tocado mucho con ese salmo, y dice el salmista: hubiese desmayado yo si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pero antes dice: aliéntese y esfuércese tu corazón, sí, espera al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El salmista dice: hubiese desmayado yo si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes en medio de la prueba? ¿Cómo debemos atravesarlos para no desmayar en medio de ellos, para no desfallecer? Es creyendo firmemente que aunque en el momento haya escasez y necesidad, y aunque en el momento haya crisis y dificultad, que nuestro corazón esté plenamente convencido de que veremos su gloria y su bondad en esta tierra. Que el Señor no ha desamparado nuestras vidas y nuestros hogares. Por eso el salmista de alguna manera está diciendo: si yo no creo, desmayo. Si yo no creo, desfallezco. Si yo no creo y no me mantengo creyendo, voy a volver atrás, voy a retroceder. Necesito creer. Es necesario creer para que en medio de la prueba no me destruya y pueda superarla en la victoria de Cristo. Por eso necesitas creer. Felipe le está dando una respuesta bastante incrédula al Señor. Pero la fe es indispensable. Recuerde la vida de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Aunque humanamente era imposible que fuese padre, pero que lo mantuvo de pie y que lo mantuvo firme, creyendo que tendría una descendencia como el Señor se lo había prometido. Creyendo, aunque todo humanamente y aunque en la parte terrenal se le viniese en contra de su esperanza, él se mantuvo creyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen la fe para creer que verás la bondad del Señor en esta tierra? Gloria a Dios. Ahora, Felipe le responde esto y recuerdo, le voy a contar, hace ya varios meses atrás, veníamos en un momento un poco difícil que estábamos atravesando, pero más que todo era yo. Y recuerdo que venía yo en el carro con mi esposo saliendo de la sede Oriente tarde en la noche, y veníamos en el carro y yo recuerdo que yo venía orando en mi mente, internamente. Mi esposo venía manejando, los niños dormidos atrás, estaban dormidos, pero yo venía orando, y mientras oraba pues se me escurrían las lágrimas, porque yo le decía: Señor, esto es muy duro. Señor, esto es muy difícil. Señor,
de verdad siento que ya no tengo fuerza, Señor. Y recuerdo que cuando íbamos adelante, íbamos en el carro, íbamos pasando por el puente de Colseguros, había un pendón allí que habían puesto, ¿sí? Y decía ese pendón estas palabras. Decía, no te he dicho que será fácil, pero valdrá la pena. Yo le estaba diciendo al Señor, Señor, esto es muy duro, no, siento que no tengo fuerza, Señor, ya no puedo más. Y levanto mis ojos y veo en ese puente, era así, no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. Al otro día, al otro día creo ya el pendón no estaba. Fue un ángel que puso, de pendón ahí porque el Señor me quería hablar directamente. Y era un pendón grandísimo, ¿no? O sea, sí, estaba puesto en un puente. Era con unas letras Gloria grandísimas. Y el yo Señor entendí. le puso un pendón para que para hablarle, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero decirle de parte de Dios esas mismas palabras. No te estamos diciendo, no te dice el Señor que será fácil. Te está diciendo que valdrá la pena, porque después del desierto el Señor traerá ríos y manantiales y arroyos, abundancia y bendición, que te van a bendecir a ti, a tu familia y a los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y no es fácil, porque precisamente Dios te lleva a esas situaciones para desafiar tu fe. Dios quiere llevar tu fe a un nivel mayor. ¿Cuántos dicen amén? Allí en la crisis, en el desierto, Dios va a llevar tu fe a otra dimensión. Él va a trabajar en tu fe, y por eso es que cuando estamos allí en momentos difíciles, Dios llega a desafiarnos, ¿sí? En el Evangelio de Marcos y Mateo, el Señor les dice, dadle vosotros de comer, ¿cierto? Yo creo que ellos dijeron, pero Señor, ya es que les dicen, 200 denarios no alcanzarían para comprar pan para esta multitud tan grande, Señor. O sea, ¿cómo así? Y él empezó a razonar, él empezó a pensar en lo que no tenía, ¿cierto? Empezó a pensar en lo que no había, pero dejó de ver a quién tenía al frente. Quizás no habían los recursos, entre comillas, que necesitaban, pero tenía al dueño de los recursos. ¿Cuántos dicen amén? Tenía al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que creó los cielos y la tierra, al dueño de todo, al frente de él. Y si nosotros tenemos a Jesús, con él lo tenemos todo. Tenemos todos los recursos, toda la provisión, toda la capacidad, todo lo necesario, porque la Biblia dice que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Si tú tienes a Cristo, amén, tú lo aleluya, tienes todo. ¿Cuántos dicen amén? Si tienes a Cristo, tienes la provisión, amén, porque amén. Él es tu proveedor. Si tienes a Cristo, tienes la salvación, porque Él es tu salvador. Tienes todo lo que tú necesitas. Gloria a Dios. Y el Señor ya estaba adelantado, Él ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Porque cuando Dios permite que en tu vida haya un desierto, un problema, una dificultad, antes que llegue esa dificultad, Él ya tiene la solución. Él ya tiene tu respuesta, Él ya tiene tu milagro, Él ya tiene tu provisión. Amén. Él no va a improvisar con usted y conmigo. Él ya lo tiene todo, como decía programa, ¿no? Fríamente calculado. ¿Cuántos dicen amén? Ya todo está calculado y provisionado por el Señor. Pero la reacción de Felipe no fue la reacción correcta, ¿sí? La reacción de Felipe fue una reacción de incredulidad. Y luego viene el otro discípulo a decirle, Señor, despacha a la gente. Sí, sí, viene a decirle, despacha a la gente. O sea, los discípulos pensaron que la solución al problema era desertar. Dígale al que está a su lado, dígale, la solución al problema no es desertar, dígale así. Amén. Amén. Porque cuando la gente está en problemada, lo primero que hace es pensar en desertar, ¿sí? Me voy del ministerio, me voy de la iglesia, Dios no me ha respondido, me voy para Chile, me voy para España, me voy para Estados Unidos, y entonces andan pensando irse para cualquier
otro lugar. Eso está en Lucas 9, cuando los judíos le dicen, despacha a la gente. Ellos le dicen, despacha a la gente, los discípulos le dicen, despache a la gente, que se vaya. Pero ¿sabe qué me sorprende? Que fue más fiel la gente que los discípulos. Porque ellos estaban pensando en ir a buscar comida y ellos estaban pensando en que la gente se fuera, pero la gente estaba pensando en estar pegados a Jesús, en estar prendidos a Jesús, en escuchar las palabras de Jesús. Ellos no querían dejar a Jesús, aunque estaban en medio del desierto, aunque estaban en medio de la escasez, aunque tenían hambre, aunque tenían necesidad. Ellos seguían allí reposando en ese lugar, porque allí estaba Jesús. No es que nosotros nos vamos donde haya plata, donde haya comida. No, nosotros tenemos que estar donde está Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y si sabemos que Jesús está aquí con nosotros, aquí debemos permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Porque la bendición no está en otro lugar, en irse. La bendición no está en desertar. La bendición está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Hoy en día todo el mundo anda buscando para dónde irse, ¿cierto? El colombiano ha tenido esa costumbre. Por eso es donde juegue la selección Colombia, siempre hay hinchada de Colombia, en el mundo entero, hermano. Llena los estadios. ¿Sí o no? Yo me quedo así impresionado que juegan lugares recógnitos de la tierra y allá están los colombianos levantando bandera y uno dice, pero ¿y estos? ¿Cierto? En todo lugar del mundo hay colombianos, ¿sí? Porque lamentablemente está esa percepción de que la bendición está en otros lugares, o de que en otro lugar me va a ir mejor. No, a ti te va a ir mejor en Cristo, no importa dónde estés. Si estás con Cristo, aunque estés en el desierto, allí vas a prosperar, allí vas a ser sustentado. Amén, allí vas a ver milagros de Dios. Así de que la solución no es desertar, ni de la iglesia, ni del ministerio, ni de la ciudad, ni del país donde Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces entra Jesús, amén. O sea, Jesús los deja reaccionar a ellos. Y la reacción de ellos, ya le repito, fue incrédula, ¿sí? Razonable, mirar lo que no tenían, de queja, ¿ve? De deserción, de desertar y de queja, ¿cierto? Porque llegó otro y le dijo, Señor, aquí hay 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanta gente? ¿Sí? O sea, estamos hablando de más de 20,000 personas y aquí se acercó un muchachito, nos dice en Juan, con 5 panes y 2 pececillos. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, esto, Señor, si acaso para mí. Digo yo, ¿no? Que quizás dijo, no, si acaso para mí. O bueno, Señor, para pegar bien con el Señor, pues te doy la mitad a ti, Señor. Pero para el resto no alcanza, ¿cierto? Y entonces, en medio de la crisis, note, Dios envió algo que parecía o aparentemente no era suficiente para la necesidad, ¿cierto? No era suficiente. Y con lo que Dios envió, lo que hizo este discípulo fue quejarse y menospreciar lo que tenía, ¿cierto? Pero lo que Dios había enviado era la materia prima para hacer un gran milagro. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios había enviado era el inicio. Quizás en medio de las circunstancias difíciles, Dios te ha enviado algún recurso, Dios te ha dado algo y dice, no, pero es que esto no es suficiente, es que esto no alcanza. No, es que Dios no está diciendo que ese es el todo, es que ese es el principio de algo grande que va a ser Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Ese es el principio de algo mayor que Dios va a hacer. Es la materia prima, es el inicio. Y a veces nosotros en la crisis tenemos la tendencia, pero nos declaramos libres. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Tenemos la tendencia a menospreciar lo que tenemos porque lo vemos inferior a la necesidad, ¿cierto? Pero hay algo que Dios te ha dado. En la crisis no te agarres a quejarte y a menospreciar lo que tienes. Pero es que esta casa que tengo, no, pero es que este Perdona, sueldo amor, que tengo. Hay un artículo que leí el año pasado y creo que lo compartí en un servicio a la 1 y me llamó mucho la atención porque decía este artículo, el que lo escribió decía los países más felices del mundo. Y entonces cuando él leyó el artículo del listado de los países más felices del mundo, pues él esperaba encontrar en este listado pues países de Europa,
países en Norteamérica, pensaba encontrar países así que económicamente pues son países pues muy avanzados también en tecnología y que económicamente pues son muy, muy prósperos, ¿no es cierto que sí? Entonces él esperaba encontrar estos países tan desarrollados, en fin, pero para su sorpresa encontró países latinos y países de hecho que son conocidos pues también por cierta atraso que tienen y por cierto sí, porque tienen muchos flagelos y porque de pronto hay pobreza, en fin. Entonces se sorprende él y dice, pues nunca me esperé encontrar esos países allí en ese listado de los países más felices del mundo. Pero entonces, ¿por qué será que son tan felices? No, debe ser porque ellos viven contentos, porque tienen buen clima, porque tienen de pronto playa, porque tienen, no sé, o sea, por la comida, tiene que ser pues por algo. Y resulta que no, la razón por la que estos países son tan felices a pesar de sus necesidades es porque son países, perdón, agradecidos. El agradecimiento los hace que ellos, esa actitud de gratitud los hace estar felices. Son tan agradecidos que nunca ven el vaso medio vacío, sino medio lleno. Son esas personas que siempre le encuentran el lado bueno a todo. Por eso son tan felices, porque esa es la actitud correcta que tenemos que tener aún en medio de las pruebas y en medio de los desiertos. Ser agradecidos con lo que en el momento tenemos, y agradecimiento no es sinónimo de conformismo. Agradecimiento es como el apóstol Pablo decía, sé contentarme en la necesidad y también en la abundancia. Y aunque somos agradecidos, también creemos que veremos mucho más en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces no te quejes, no menosprecies lo que Dios te ha dado. Los dones, talentos, habilidades que Dios te ha dado, no lo menosprecies, ¿cierto? Quizás usted no es un físico cuántico, no sé. Y usted dice, yo no soy el más estudiado, pues no tuve la oportunidad, pero algo ha puesto Dios en tus manos. Talento Dios ha puesto en ti. Y tienes que agradecerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y creer a Dios con lo que Dios te ha dado. Con lo que Dios te ha dado, aunque parezca poco, Dios va a hacer algo grande. En el nombre de Jesús. Y eso nos lo enseñó Jesús. ¿Sí? Porque ahora, después de que Él deja que ellos reaccionen, ahora Él les muestra la forma correcta. Cuando Él se está quejando por los panes, no, 5 panecitos ahí, 2 pececillos, pero esto no sirve para nada, Él pase para acá. El Señor recibió los panes, los pececillos, y les dice, hagan recostar a la gente. Porque lo primero que tú tienes que hacer en tu crisis es descansar. Descansar en Dios, descansar en la orden de Dios, descansar en la palabra de Dios, aprender a reposar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú ves que realmente ya no puedes hacer nada, pues deja que Dios actúe. ¿Sí? Usted haga lo que puede hacer y usted haga lo que le corresponde hacer, que es creer. Y dentro de ese creer está en orar y pedirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de ese creer está que sigas consagradito a Dios y que descanses en Dios. Que dejes que Dios actúe. Así de que el milagro ocurrió cuando el Señor puso a la gente a descansar, a reposar. Le dijo, todos siéntense en el pasto, o sea, descansen, ¿cierto? Para que yo pueda actuar, para que yo pueda hacer el milagro, para que yo pueda hablarles, es importante que ustedes descansen. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que aprender a reposar en Dios. El salmista le decía a su alma, alma mía, solamente en Dios reposa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera al Señor, porque aún he de alabarle. Dígale que está a su lado, dígale, espera en el Señor, espera al Señor, espera que Dios va a hacer algo, porque aún has de alabar a Dios por lo que Él va a hacer. Alábalo desde antes que Él lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Y descansemos en Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Descansa en su palabra, en sus promesas. Y lo siguiente que hace el Señor es tomar la ofrenda de este niño
y dar gracias. ¿Sí? Dar gracias. En la crisis aprende a ser agradecido con lo que tienes. Con los panes y los pececillos, Andrés se quejó, pero Jesús dio gracias. Amén. Cuando tú estás mirando lo que no tienes, te frustras. Cuando tú estás mirando lo que no tienes, lo que te hace falta, no eres feliz, lo que decía ahorita mi esposa. Pero cuando tú das gracias por lo que tienes, aprendes a ser feliz. Amén. Pero también Dios mira en el cielo, porque cuando tú das gracias por lo que tienes, Dios te da lo que no tienes. Cuando tú aprendes a ser agradecido con lo que Dios te ha dado, cuando aprendes a ser agradecido con lo que tú tienes, entonces Dios te da lo que no tienes. Pero si siempre estás mirando lo que no tienes, siempre va a haber queja y frustración. Y aunque la persona tenga, nunca va a poder ser feliz porque siempre está mirando lo que no tiene. ¿Alguien está entendiendo? ¿Cierto? Aprendamos a ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Dice un refrán popular y viejo, dice: me quejé porque no tenía medias, hasta que vi a un hombre que no tenía pies. ¿Cierto? Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos, porque la gratitud trae multiplicación. Amén. La gratitud provoca milagros de Dios. Porque cuando tú eres agradecido con Dios, Dios te hace el milagro de darte lo que te hace falta. Dale a Dios gracias por lo que tienes y Él traerá lo que te hace falta. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Y en medio de esta necesidad viene este niño con estos 5 panes, con estos 5 peces. De lo que en ese momento tenía, si lo presentó a Cristo, lo presentó al Señor, sembrando en medio de esa necesidad, sembrando en medio de la escasez, y Él trajo esto y lo presentó, y de alguna manera él estaba sembrando y lo puso en las manos del Señor. Qué importante también es que aún en medio de las pruebas y en medio de los desiertos también nos presentemos al Señor, pero no con las manos vacías, en medio aún de la necesidad. Y nos presentemos al Señor dándole lo que tenemos, lo que en ese momento tenemos, se lo presentemos a Él y lo sembremos, lo presentemos como una ofrenda, porque en medio de esta necesidad hubo una ofrenda también allí. Y este niño se mueve creyendo que esa ofrenda iba a aportar en medio de lo que estaba sucediendo. Lo que es la inocencia y la fe de un niño, ¿no? ¿Cierto? Por eso Dios dice que hay que ser como niño. Porque dicen algunos que ese niño es posible que él fue enviado a estudiar. Y entonces se cree, dicen algunos, ¿cierto?, que seguramente el niño se desvió para escuchar a Jesús. Sí, había escuchado de Jesús, sabía que Jesús era un hombre especial, importante, sobrenatural, milagroso. Y el niño se desvió, jovencito, a ir a escuchar a Jesús, y llevaba ahí como quien dice su lonchera. Y cuando él vio, porque él tuvo que haber visto la necesidad que había allí y todo eso, él tuvo fe y él fue y le llevó eso a los discípulos. Él creyó que algo se podía hacer con eso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que es la fe. Gloria a Dios. Y el Señor tomó eso, dio gracias y dio la orden de que se repartiera, porque en medio de la crisis nosotros tenemos que aprender a dar. Porque en el dar comienza todo a multiplicarse en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice que empezaron a repartir, ¿sí? Y todo se multiplicaba y sacaban de la cesta, pero nunca se acababa, y se repartió. Y comieron todos con 5 panes y 2 pececillos. Y se saciaron. Comieron más de 20,000 personas y se saciaron. Y dice la palabra que sobraron 12 cestas llenas. Sobró 12 cestas llenas. Sí. 12 para testimonio a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos del Señor. Sí.
como, digámoslo así con cariño, como una bofetada a su incredulidad, ¿cierto? Pero las 12 cestas eran para testimonio a ellos que no creyeron, pero no eran para ellos. Porque es que si no creyeron y no sembraron, no eran para ellos. ¿Usted para quién cree que eran las 12 cestas? Para el niño. Para el que creyó y sembró, porque Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién creyó y quién sembró? El niño. El niño. ¿Para quién eran las 12 cestas llenas? Para el niño. Ese día se fue con 12 cestas llenas para su casa, y estoy seguro que las que lo llevaron fueron los 12 discípulos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo imagino cuando llegaron a la casa del niño, esto es de parte del Señor, 12 cestas. El niño creyó, nosotros no. ¿Cierto? Aquí traemos porque ese niño creyó. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú pones lo poco en las manos de Dios, eres agradecido, Dios te lo vas a multiplicar. Hoy declaramos, profetizamos, amén, que va a llegar un tiempo de plenitud a tu vida por causa de tu fe, de tu confianza, amén, en Dios, por causa de tus siembras, por causa de tus diezmos, por causa de tus ofrendas. Viene bendición, viene plenitud, viene tiempo de abundancia, de llenura. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, porque el número 12 es el número de algo completo. Así es de que la bendición de Dios para ti será completa. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.